día, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos hoy? Yo un día más feliz con este tutorial que ya habéis visto las fotos, supongo. Es absolutamente fantástico. Este abrigazo, chaleco, poncho, no sé cómo llamar, divino, con este cuello alto que quita el sentido. Y con el adorno final que aún yo no he cosido, pero que va a ir ahí, que va a hacer que quede estupendo. Bueno, no deciros nada más que voy a gastar 12 ovillos de esta lana que me ocupa 50 gramos, 75 metros. Bien, entonces voy a gastar como unos 600 gramos de lana, que voy a trabajar con un gancho del 5. Y lo único que nos va a hacer falta, aparte de una aguja para rematar y las tijeras, es el adorno que le queramos poner aquí. En este caso, pues el pompón, el botón, como tengo aquí algunos, pero es que estos no me gustan. Entonces, bueno, el botón, el adorno que nosotros queramos poner. Bien, nada más que eso. Se va a trabajar con dos puntos nada más, punto alto y punto de relieve. Y aquí, punto de relieve, y aquí, punto de relieve, punto alto. Entonces, tan sencillo como eso. Mirar cómo es el borde que he decidido poner, que me parece de una sencillez tan absoluta, con cuerpo, es tipo elástico, pero alternado. O sea, queda lindo, queda muy, muy lindo. No tengo nada más que añadir. Que vamos con el tutorial, que no os lo podéis perder y que serán dos piezas unidas por aquí arriba, voy anticipando, y luego el cuellito en medio y listo. Bien. Bueno, pues vamos con el tutorial sin más. Bueno, antes que nada, pues si os gusta lo que veis, como siempre, suscribiros al canal, darle al like, seguir en las redes sociales, bla, bla. Y si queréis comentar y que hablemos un rato, genial. Vamos a empezar a hacer este abriguito y para ello, lo primero que vamos a hacer es una tira de cadenas del ancho que necesitamos según la talla. En este caso yo voy a preparar una talla 7 años grande. De una niña grande, ¿vale? Y vamos a hacer unos cuantos centímetros. Yo os explico ahora, pero vamos a ir haciendo cadenas. Para eso hacemos un nudo corredizo y empezamos a hacer cadenas flojitas. Flojitas. No le vamos a meter presión a las cadenas para que no se nos quede en ningún momento cogido. No se nos quede tenso en ninguno de los lados, ¿bien? Entonces empezamos a hacer cadenas. Siento el color, pero es que esto es una petición de mi sobrina y quería este color. Yo creo que lo vamos a poder hacer bien por el tipo de puntos que vamos a emplear. No os preocupéis. Pero sí que es verdad que es un color un poquito oscuro para hacer un tutorial. Seguro lo vamos a poder ver. Si no, bueno, pues pediría disculpas. Porque hacerlo en otro color me chirría un poquito. Vamos a hacer las cadenas y nos encontramos. Vamos a ver como cuántas voy a poner, que va a ser lo más fácil. Os recuerdo, trabajando con un gancho del 5, una lana que mide 3,25, bien, hemos puesto 74 cadenetas y nos mide ahora mismo, vamos a mirarlo, 48 centímetros, ¿vale? 48 centímetros de ancho es lo que tengo. Y ahora, pero las he hecho muy flojitas, ¿eh? Esto se me va a reducir un poquito, porque están muy, muy flojas. Pero ahí vamos a trabajar 3 cadenas para en el quinto punto, en la quinta cadena, empezando por el gancho, 3, la cuarta es el punto. En la quinta vamos a empezar a hacer toda una fila de puntos altos. ¿Bien? Pues eso será lo primero que hagamos. Vamos a hacer toda una fila de puntos altos. Vamos a hacer el punto alto por si acaso alguien. Vamos a hacer los dos puntos primeros. Los dos primeros no, porque ya los he hecho, pero los dos siguientes un poquito más despacio. Es más, vamos a repetir el principio. Estas premisas y estas 3 cadenas más, lo que vamos a hacer es un punto alto en la quinta de las cadenas. Las 3 suponen el punto alto. La cuarta es la base de este punto alto. Y en la quinta, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y en la quinta vamos a empezar a hacer un punto alto. Para eso, pasamos
la hebra por nuestro gancho por la quinta cadeneta. Sacamos la hebra atravesando la cadeneta y nos vamos deshaciendo de las hebras de 2 en 2. 1 y 2. Es básico este punto, por tanto, pues por si acaso alguien arranca, hagámoslo. Si alguien está empezando ahora con nosotros a hacer este abriguito porque le gustó, pues que lo sepáis. Vamos haciendo el punto alto, haciendo la hebra por nuestro gancho, el gancho por la cadeneta, sacamos otra hebrita y nos deshacemos de 2 en 2 pasando la hebra, sacamos 2, pasamos la hebra y sacamos otros 2. Así es como vamos a ir haciendo toda la fila en puntos altos. Bien, bueno, pues esto que ya tenemos más o menos controlado al hacer, viendo esos 2 puntos iniciales, pues vamos a hacer toda la fila. Y nos enganchamos de nuevo. Vamos a hacer toda la fila corriendísimo. Acabada la primera vuelta, hacemos 1, 2 y 3 cadenas para iniciar la segunda vuelta. ¿Qué vamos a hacer en esta segunda vuelta? Veréis, vamos a hacer un punto de relieve por delante y por detrás. El punto de relieve se va a hacer como el punto alto, solo que enganchar en el punto, en lugar de enganchar en el punto donde se corresponde, las 3 cadenas igual suponen mi primer punto, vamos a enganchar el punto atravesando, ¿bien?, de atrás para adelante o de delante hacia atrás, ¿vale?, para hacer el punto de relieve por delante o por detrás. En este primer caso, vamos a hacer un punto de relieve por delante. Vamos a dejar nuestro punto por delante del gancho. Lo atravesamos y lo dejamos por delante. Aquí está nuestro punto de la vuelta anterior. Pasamos la hebra, la sacamos y nos deshacemos de las hebras de 2 en 2. Como si fuera un punto alto normal. Nos queda en relieve. ¿Veis? Pasamos la hebra y ahora vamos a hacer un punto de relieve por detrás. Vamos a dejar nuestro punto de referencia de la vuelta anterior por detrás. Entonces, ahí lo tenemos, detrás de nuestro gancho. Lo sacamos y hacemos el punto alto sacando las hebras de 2 en 2. Ahí tenemos el punto de relieve por detrás. El relieve se nos queda por detrás. ¿Vale? Punto de relieve por delante. Dejando el punto delante. Punto de relieve por detrás. Dejando por detrás el punto. ¿Bien? Bueno, pues así vamos a ir haciendo toda la vuelta. 1, 1, 1, 1. Punto de relieve por delante. Punto de relieve por detrás. De relieve por delante. De relieve por detrás. Así toda la vuelta. Estoy en el último punto. Y el último punto lo voy a hacer igual que como me correspondiera. No lo voy a enganchar así o sí, según que sea por delante o por detrás. Este último es de relieve por detrás, pues entonces lo tengo que enganchar entonces para que se me quede por delante. ¿Bien? Pues así lo hago. Bueno, vamos a hacer la siguiente de las vueltas. 1, 2, 3 cadenas. Y así van a hacer todas las demás, ¿bien? Lo que voy a hacer es lo contrario a lo que tenga. Y me explico. Paso la hebra. Aquí tengo un punto de relieve por delante. Bueno, pues ahora lo voy a hacer por detrás. ¿Bien? La idea es que se me vaya quedando como el punto de arroz cuando trabajas en punto. Se me van a ir cruzando. Aquí tengo de relieve por detrás, pues lo hago por delante. Es un poco la similitud que encuentro en este punto. Por delante,
Pues por detrás. ¿Vale? Es hacer lo mismo, pero voy a ir intercalando ese punto de relieve al revés del que me encuentre. ¿Bien? ¿Comprendido? Aquí lo tengo por atrás. El punto de relieve es por detrás. Pues yo ahora por delante. Siempre al revés de lo que yo me vaya encontrando en el siguiente punto. ¿Por delante? Pues por detrás. El siguiente punto. ¿Bien? Vamos allá con el siguiente. ¿Tengo un punto de relieve por detrás? Pues por delante. Y así voy a ir haciendo el número de vueltas que me parezca. Esto va a ser como nuestro elástico en el abriguito, ¿no? Y lo vamos a hacer diferente, pues para que no sea, pues, como siempre. Así hacemos una variación y nos va a quedar lindo, nos va a quedar muy bonito y distinto. Y me apetece. Entonces hagámoslo, ¿no? Si me apetece, pues ¿por qué no? Nos va quedando muy bonito, ¿verdad? Va a quedar muy bonito el entretejido este. De alternar el punto de relieve por delante y por detrás. Va a quedar muy lindo. Así vamos a hacer unas cuantas vueltas haciendo esto. Vamos hasta el final, volvemos, hacemos unas cuantas vueltas. Pues no sé, 6, 7 vueltas, con mucho, tampoco más. Y tendremos nuestra base de elástico. Y a partir de ahí cambiaremos un poco la dinámica. Vamos allá con estas vueltas y nos volvemos a encontrar. Las 6 primeras vueltas hechas alternando el punto de relieve de por delante y por detrás. Mirad qué bonito queda. Queda lindo. Entonces, ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Y así vamos a hacer todas las vueltas porque de aquí para adelante es todo prácticamente igual. 3 cadenas para dar la vuelta. Y vamos a hacer un punto de relieve por delante. Un punto alto en el siguiente. Un punto alto. Un punto de relieve por delante. Un punto alto. Y otro punto de relieve por delante. Digamos que vamos a hacer un cuadrado enmarcado en 3 puntos de relieve. Solo 3 puntos de relieve por delante. De aquí nos vamos del tirón, todo punto alto, hasta el otro borde, donde los últimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 serán diferentes porque vamos a hacer relieve, normal, relieve por delante, normal, relieve por delante y el último de cierre. Bien, pues venga, vámonos hasta el final de la vuelta y vemos esa última... ¡Ay! Y vemos cómo va eso, ¿vale? Venga, vamos allá. Mira, tengo el último de los puntos, 2, 3, 4, 5 y 6. Con lo cual ya estoy casi a punto de llegar. Ya tengo los 6 últimos y empezaré con un punto de relieve por delante. Un punto normal. Relieve por delante. Esta vez me pilla al revés, me pilla de revés. Punto normal. Relieve por delante. Ay, perdón, relieve por delante. Y punto normal en la tercera de las cadenas. 1, 2, 3. Bien, importante. Ya tenemos este relieve de los 3 puntos aquí y aquí. Vamos a ir haciéndolo siempre. Bien, ¿cuál es el único problema o el único punto a tener en cuenta? Todo eso va a ser punto alto, con lo cual no vamos a tener problema. Pero en el principio y en el final, y después de hacer las 3 cadenas de vuelta, en esta ocasión tendremos que hacer punto de relieve por detrás. Porque, vamos a verlo, voy a hacerlo, ¿vale? De relieve por detrás, como un punto alto normal. El que en la vuelta anterior era punto de relieve por delante, aquí es por detrás, porque tratamos, aquí es por detrás, ¿vale?
Ay, perdón. ¿Por qué tratamos de hacer 3 filitas, 3 líneas que enmarquen nuestro abrigo? Nada más. Ese va a ser el ligero detalle. Y aquí está el tercero. Hoy que no estoy haciendo bien, otra vez. Aquí está el tercero de los puntos. Voy a hacer el siguiente como un punto alto. Y mirar. Vamos a ir enmarcando todo el tiempo con esas 3 vueltas. Vamos a sacar una filita a los 2 lados de 3 puntos de relieve que por un lado van a ser por delante y por el otro lado van a ser por detrás. ¿Bien? Solo este es el detalle que va a llevar. Nos vamos hasta ese lado, hasta el final de esta vuelta, haciendo puntos altos. ¿Va? Venga, vamos allá. Y vemos cómo hago el final de vuelta al principio de la siguiente y estaremos listos para tejer todo el cuerpo de nuestro abriguito. Vamos allá. Ya estoy otra vez al final de esta vueltita. Entonces hago lo mismo, ¿vale? Bueno, primero el último de los puntos, que no lo hice. Y ahora hago, aquí hay un punto de relieve que está por detrás. Pues lo voy a hacer por detrás, igual que los tenga. Es decir, tengo que hacer los puntos tal cual me vengan. Ese es el resumen. Ahora tengo que ir tejiendo con los puntos. Aquí hay otro de relieve. Son los 3 que en la vuelta siguiente van a ser por delante. Aquí son por detrás. Relieve por detrás. Hay que hacer los puntos tal cual se van presentando. No hay más variación. Y aquí volvemos a engancharnos en la tercera de las cadenas. Ahí está. ¿Vale? Tercera de las cadenas, acabamos la vuelta. 1, 2, 3. Damos vuelta y ya con esto vamos a ir hasta el tirón, hasta el final haciendo lo mismo, ¿vale? ¿Qué tenemos? El punto tal cual se nos presenta. Punto de relieve por delante. Punto de relieve por delante. Punto alto. Punto de relieve por delante. ¿Lo vemos? Yo sé que el color no es el más adecuado y perdonarme, pero como esto es para mi sobrinilla y está diciendo cuál es su color, pues es que ha de ser así. Y ya tenemos esto. Mira, ya se va viendo ahí un poquito. Es que es tan grande la pieza que, claro, ahí tenemos bien el enmarque que va a tener todo nuestro abriguito. Bueno, pues seguimos haciendo las vueltas así, con los puntos tal cual se nos presenta, hasta tener el largo que cada uno necesite. ¿Bien? Vamos allá. Vamos a ir haciendo, hasta tener. Mirar cómo va el cuerpo de nuestro abriguito que estamos haciendo. ¿Veis cómo ha quedado? ¿Veis cómo queda el lateral? El bordecito queda estupendo. Aún hay que seguir creciéndolo, pero bueno, quería hacer un paroncito para enseñaros cómo va. Que está precioso. Me encanta esta mezcla de colores, además entre azul y verde. Es estupendo. Bueno, pues voy a seguir creciendo y nos volvemos a ver cuando ya tengamos la pieza hechita, ¿vale? Vamos allá. Ya tengo 2 piezas iguales tejidas. Derecho, derecho, aquí están, la formita esta que tienen, aquí está, su base de abajo. Bueno, vamos a poner iguales. Ahora me toca unir, coser. Más o menos he calculado unos 23, 24 puntos y aquí se me van a quedar unos 30 y tantos de cuello amplio. Entonces voy a coser estas 2 piezas y para eso mirad, qué lindo se ve. Mirad, voy a poner así la mitad y os imagináis cómo es, porque es tan grande que no cabe en la pantalla, así no. Bien, pero bueno, ya lo vamos a ver luego terminado. Ahora, vamos con el siguiente paso y luego nos ponemos a chismear sobre cómo queda de bonito, que queda precioso. ¿Cómo voy a seguir haciendo esto? He enfrentado las 2 partes delanteras y por tanto tengo por fuera los 2 reveses. ¿Y qué voy a hacer? Voy a enganchar, primero voy a sacar el punto para acá, me lo voy a traer a la parte delantera. En el primer punto vamos a traer la hebrita. A ver si soy capaz de perdonar, ya está. Voy a traer la hebra delantera y una cadena. Ya estoy en el
en la parte, ya está de forma correcta, digamos, mi tejido para poder ir cosiendo. ¿Y qué voy a hacer? Punto a punto, voy a ir haciendo un punto de punto a punto, voy a ir haciendo un punto deslizado, muy suavecito. Esta costurita se me va a quedar por dentro. Y aquí voy a enganchar las 2 hebras de cada trencita que el punto origina, ¿vale? Al hacerse. Entonces voy a enganchar, voy a pasar mi tejido, voy a pasar mi gancho por las 4 hebras. Y puntito a punto voy a hacer un punto deslizado en cada uno. Bien. Así de un lado y de otro. Y como ya digo, pues un poquito menos. Si dividiera en 3, cada uno lo que quiera, lo que yo he hecho. Si dividiera en 3 el tejido, más o menos por ahí estaría, ¿no? Bueno, pues un poquitito más para el cuello y un poquitito menos para los lados. Pero, opinión, ¿bien? Esta es mi opinión, porque yo quiero hacer ahora un cuello, que lo voy a hacer con este punto, y quiero que quede pomposote, ¿no? Que quede grande. Entonces, pues yo he pensado que creo que me va a gustar más si queda huequito, porque además esta prenda tiene que quedar más bien holgadita. Entonces, ahí vamos haciendo de un lado y vamos a hacer del otro los puntos. 2 hebras por un lado y 2 hebras del siguiente. Y flojitos los puntos, 2 de un lado y 2 del siguiente. Y flojito. Así, ¿vale? Y por el otro lado, o sea, este es el revés, así es como se nos va a quedar el revés. ¿Cómo nos va a quedar por el derecho? Así. Bien, este va a ser nuestro derecho, que se va a ver muy lindo. Se va a ver como un surquito, que es un surquito lo que tenemos aquí. Entonces, de alguna manera le hemos encontrado la coherencia a esta manera de hacerlo y nos encaja, nos conjunta con la sintonía de nuestro abriguito. Bueno, pues seguimos haciendo de un lado y de otro hasta tener los puntos de cuello que queramos. Bien, vamos allá. Ya lo tengo. Ya he cosido 23, 23 y me queda todo esto de cuello, que es bastante. Yo creo que es bastante porque solo es necesario que entre la cabecita y luego ya, como el cuello va a ser un cuello cisne, un cuello alto, doblado, nos va a venir así y nos va a dar vuelta. Entonces yo creo que le va a quedar lindísimo y es suficiente así. Entonces, y desde aquí ya solo vamos a hacer las vueltas del cuello. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Atención. Acordaros, estoy por el revés, ¿bien? Pero yo quiero hacer un cuello alto. Es decir, el cuello mío, a ver si lo pongo por el derecho, a lo mejor lo vemos mejor. Mi cuello va a empezar a hacer así y va a dar la vuelta. Aquí tenemos la cabecita metida. ¿Bien? Espera, voy a poner esto. Aquí tenemos la cabeza. Parecido, ¿eh? Bien, pues cuando tengamos el cuello puesto, aquí está el cuellito, ¿no? Entonces, el cuello alto va a venir a subir y dar la vuelta. Va a hacer como una cascada. Entonces, tengo que tejer la parte de atrás, ¿vale? La parte de atrás de ese cuello tiene que tejerse por aquí. O sea, tiene que ser lo que se vea en el delantero. No sé si esto se entiende, pero yo lo voy a seguir explicando de otra manera. Entonces, ¿cómo vamos a seguir ahora? Tejiendo por la parte de atrás, ¿vale? Por el revés que tenemos ya. Y aquí vamos a seguir, vamos a hacer ¿qué? Este punto. Un punto de relieve por delante y un punto de relieve por delante y un punto alto. Todo el cuello va a ser así. Y para eso, pues, 1, 2 y 3, vamos a hacer toda una vuelta en puntos altos. Los puntos habrán de ser pares. A ver, vamos a sacar aquí uno que no se nos quede demasiado huequito. Vamos a hacer ahí uno. Aquí. Toda una vuelta en puntos altos y empezamos a tejer. ¿Ya? Bueno, pues hacemos toda la vuelta primera en punto alto
en redondo, ¿eh? Ya la llegamos a acabar. Y seguimos tejiendo. Hagamos toda esta vuelta y nos encontramos. Terminada la primera vuelta. ¿Bien? La 1, me uno. Precaución, que sea un número par de puntos, ¿vale? Es la única precaución que debemos tener. Empezamos esta y todas las vueltas van a ser iguales. 1, 2, 3 y un punto alto de relieve por delante. Un punto alto normal. Punto alto de relieve por delante. Punto alto normal. Punto alto de relieve por delante. Punto alto normal de relieve por delante. Bien, así vamos a hacer todas las vueltas, todas las veces. Y además, no voy a cambiar el sentido del tejido, lo voy a tejer todo el tiempo de esa manera. Por comodidad, porque la pieza es demasiado grande. Entonces, solo por comodidad, porque el punto me va a quedar prácticamente igual. No va a haber diferencia entre dar la vuelta y no darle. Entonces, por comodidad al tejer, lo voy a dejar de este lado. ¿Bien? Entonces, todo el tiempo, todas las vueltas, un punto de relieve por delante y un punto normal. Punto alto. De relieve, alto. De relieve, alto. Y así. Acabo esta vuelta con un punto de relieve por delante y me uno en la tercera de las cadenas. Ahí termino mi primera vuelta y voy con la segunda con 3 cadenas y cada punto según me voy encontrando. Punto de relieve, pues yo, punto de relieve. Punto alto, pues yo, punto alto. Relieve, pues yo, relieve. Bien, todas las vueltas las vamos a hacer igual. Con lo cual me voy a poner como una loca a darle vueltas a mi cuello, que por cierto me gustaría saber cómo se llama en otros países, porque yo le llamo cuello cisne o cuello alto. Pero seguramente que esto es en España, pero en otro país del mundo seguro que se llama de otra manera. Si os apetece, me comentáis. Bien, bueno, pues todas las vueltas vamos a ir haciendo esto. Todas las vueltas, haciendo lo mismo. Vamos a tener este acabado en nuestro cuello. Bien, bueno, pues vamos allá con todas estas vueltas que tenemos que hacer. Por supuesto, cada uno las que le parezcan. Si os parece que es muy grande, pues menos. Que os parece pequeño, pues más. Que queréis hacerle más vueltas, imaginación al poder. Cada uno el suyo. Todos quedarán estupendos. Bien, bueno, pues voy a ir haciendo las vueltas y nos volvemos a encontrar. Veréis lo que os digo. ¿Veis? Este es el revés y esta es nuestra parte del derecho. ¿Veis qué bonita ha quedado con ese surquito así? Me parece que queda muy bien. Porque además se enfrenta y queda como hundidito. Está perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este cuello después se nos va a volver así. Este es el cuello alto, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a quedar alto y vuelto aquí, que es igual que esto. Por eso estamos tejiendo en el trasero, en la parte de atrás de nuestro trabajo. ¿Bien? Bueno, pues comprendido esto, vamos a hacer las vueltas y cuando ya lo tengamos, volvemos a vernos. Vamos allá. ¿Cómo está mi cuello después de 17 vueltas? Ahí está mi cuello alto, tejido con esta misma forma de un punto de relieve por delante o por detrás y un punto alto normal, relieve y normal, relieve. Pues así todo el cuello, mirar, está cedidito, está bien, está anchote, está abierto, o sea, no queda cerradito la cabeza al cuellito para que no se me ahogue. Y lo tenemos listo, mirar, bueno, casi listo, me queda un detalle. Primero, ya no voy a hacer más vueltas. Si alguien quisiera hacerlo más grande, pues tan fácil como seguir haciendo vueltas.
pero vamos, una medida razonable y ya estamos ahí. Queda grande porque a mí me apetecía que fuera un cuello grande, pero sin pasarse, todo en su justa medida, ¿vale? Bueno, pues solo tendremos que esconder esta hebra. Ahora la voy a poner aquí así nada más, solo para que se vea terminado, porque todas las demás hebritas ya las he ido escondiendo. Voy a quitar las tijeras y la lana sobrante. Si puedo, que a veces no resultan las cosas tan fáciles. Ya está, todo quitado. Bien, el gancho, todo. Tenemos la pantalla libre. Bueno, pues voy a cortarlo así para que se vea cómo queda, cómo se ve la parte de abajo, cómo se ve el cuellito de lindo y la parte de arriba, la cosillita que hemos hecho aquí, queda espectacular. ¿Qué detalle nos falta? Porque nos falta algo y es unir los lados. Yo había pensado en poner un botón grande, pero como es para una niña, se me ha antojado esto. Creo no, le voy a poner 2 pomponazos y se lo voy a haber puesto a mi sobrinita. Y si queda como espero, ahí se van a quedar, con los pompones ahí, aquí más o menos, cosiditos, uniendo los dos, porque estos pompones que ya vienen hechos, pompones así de piel, ¿veis? Tiene una piecita aquí para poder coserlo. En este caso yo lo voy a coser. Voy a pasarle con el secador para que se coloque todo el pelo. Bien, mira, ahí está. No, ahí no está. Ahí está. Una vez que ya esté todo colocadito, se lo voy a poner ahí. Creo que puede quedar absolutamente espectacular. ¿Qué os parece? Bueno, luego os enseño las fotos, o ya habéis visto las fotos. Bueno, al final del tutorial estarán las fotos, con lo cual, listo. Tenemos nuestro abriguito listo. Uy, qué de pelitos del siguiente trabajo. El cuello me parece que queda espectacular. Lindo, lindo, lindo. Calentito, abrigadito. Porque además, bueno, ya habéis visto las fotos. Va a caer, con lo cual queda muy, muy bien. Y este adorno es que me parece genial. No sé vosotros, ya me diréis en los comentarios. Pero a mí me parece que queda estupendo. Pues no tengo nada más que decir. Esta hebra ya la escondo yo en Petit Comité. Que si os ha gustado, un like y suscribiros al canal. Y yo feliz como una perdiz, como siempre os lo digo. Hasta el siguiente tutorial. Bueno, decidiré si le pongo. Haré algunas fotos igual con algún otro acabado, ¿vale? Para que tengáis alternativa y veáis cuál os puede parecer mejor. Pero a mí la idea de los pompones cada vez me gusta más. Ahí os lo dejo. Bueno, chao, que vaya bien.